Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y las repercusiones del triunfo de Universitario Deportes por 2-0 frente a Millonarios de Bogotá sigue dando de qué hablar. Pero curiosamente el foco ya no está únicamente en el resultado, porque como se lo veníamos diciendo, un hombre que iba a generar bastante debate era Rodrigo Ureña. El volante chileno regresó al Estadio Monumental vistiendo la camiseta del cuadro colombiano, y más allá de la derrota, dejó unas declaraciones que han hecho quemar las redes sociales merengues porque apuntan directamente a la manera que terminó su etapa en Universitario. Apenas concluyó el compromiso, Rodrigo Ureña rompió el silencio sobre una historia que había permanecido guardada durante varios meses. El mediocampista aseguró que vivió momentos muy difíciles antes de salir de Universitario y lanzó una frase que rápidamente encendió el debate entre los hinchas, créeme. Pasaron un montón de cosas que yo salgo a hablar ahora, de cómo se portaron conmigo, de la forma en que me amenazaron para que pudiera salir del club. Pero lo que menos quiero es que Universitario sea afectado con una declaración mía. En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Y uno en su trabajo, así como usted en su trabajo esperen que sus jefes los traten bien, uno también espera que se le trate bien. Por lo menos con un poco de respeto, que finalmente es lo que prioriza cuando uno tiene un jefe y tiene un trabajo. Principalmente eso. Más allá de lo que digan de lo económico, que esto, que más, que menos. Simplemente son números y la verdad que no va y viene en el caso, o sea, no todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por el otro lugar, que la verdad que no podía aguantar ese tipo de amenazas. Siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente merecía un poco más de respeto, nada más. En diciembre, tuvieron noviembre y diciembre para hablar conmigo y jamás lo hicieron, entonces esperaste hasta que saliera el último día de vacaciones y al otro día me quisiste llamar cuando yo ya estaba fuera del país y me tuviste negociando hasta el 24 de diciembre, amenazándome hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche, cuando yo hace 5 meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre. Claro, acá es una hora menos, en Chile eran 2 horas más, casi 10 de la noche y yo tratando o teniendo que contestar un teléfono pidiéndome que por favor me fuera para no pagarme 2 días más. Entonces finalmente es muy triste. Hay situaciones que hubieron mal manejo, cosas que uno como ser humano, a uno como ser humano le duelen. Entonces es principalmente eso. Pero lo mejor es que no soy una persona rencorosa, sigo adelante, mi cariño por Universitario siempre está y siempre va a estar, y mi respeto. Dejé muchas cosas por siempre estar en Universitario, hay mucha gente que lo sabe, y Universitario es su gente, es esto. No, Universitario no es la persona que está a cargo de turno, eso hay que entenderlo también. El día de mañana la gente se va, llegan otros, y uno tiene que seguir adelante, el club tiene que seguir adelante, los hinchas, y con lo mismo de siempre, con garra y punto honor. Todo esto cayó con un verdadero bombazo entre los hinchas cremas. Ureña prefirió no señalar a responsables, solamente dejó claro que las personas involucradas saben perfectamente lo ocurrido. De esta manera se alimenta aún más una novela que al parecer todavía tiene capítulos pendientes y que deja muy mal parada a la actual administración encabezada por Franco Velasco. Claro, es una interpretación de varios aficionados. Eso sí, el ex volante crema quiso marcar una diferencia importante. Para el Universitario no debe confundirse con quienes administran el club en un determinado momento, ya que la U es de su gente, no de la persona que está al cargo de turno. Porque el día de mañana, si la gente se va, llegan otros y el club tiene que salir adelante con garra y punto honor. Un mensaje que fue recibido con aplausos por buena parte del pueblo crema y que demuestran que su vínculo emocional con la institución merengue continúa intacto. Pero cuando parecía que todo acaba aquí, apareció otro episodio que hizo crecer aún más todas las especulaciones. Y es que cuando Rodrigo Ureña abandonó el campo de juego, a los 83 minutos, luego de ser reemplazado por decisión de Fabián Bustos, mientras caminaba hacia el banco de suplentes, recibió elevación de gran parte del Estadio Monumental, recordando el tricampeonato conseguido en la Liga 1 con la camiseta merengue. Sin embargo, las imágenes que luego comenzaron a circular en X mostraron una secuencia distinta. El chileno señaló primero hacia la tribuna, lo apuntó al terreno de juego y finalmente golpeó su puño contra la palma de la mano. Ese gesto desató múltiples interpretaciones. Algunos consideran que estaba insinuando un posible regreso a la U,
sobre todo porque en las últimas semanas su nombre sonó más fuerte que nunca para reforzar al equipo en el torneo clausura. Otros hinchas en cambio manejaron una teoría completamente diferente, debido a que Ureña dirigió parte de sus ademanes hacia la zona donde normalmente se ubica la directiva. Durante los encuentros oficiales apareció la versión de que el mensaje podía estar relacionado con una presunta deuda pendiente. Hasta el momento no existe una explicación oficial del propio futbolista, por lo que las especulaciones siguen creciendo y los aficionados no dejan pasar absolutamente ningún detalle. Recordemos que el regreso del volante prácticamente quedó descartado porque Universitario ya cerró la incorporación de Juan Manuel Requena, procedente del Deportes Unión La Calera de Chile. El mediocampista argentino fue solicitado por Héctor Cooper para reforzar la primera línea de volantes, ocupando justamente la posición donde muchos soñaban ver de nuevo al pitbull chileno. Además, Rodrigo Ureña reveló nuevos detalles sobre cómo fueron las negociaciones para intentar renovar su contrato al finalizar la temporada 2025. Según él explicó que el aspecto económico nunca fue el verdadero problema y sostuvo que esperaba recibir un trato mucho más respetuoso. Además afirmó que no podía seguir soportando ese tipo de amenazas ni la forma en la que lo trataban. Incluso recordó que Universitario tuvo noviembre y diciembre para conversar con él, pero las negociaciones se extendieron hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche. Según explicó, le pedían que abandonara el club para no pagarle 2 días de contrato. Finalmente cerró reafirmando el enorme cariño que mantenía por la institución, y no es para menos, porque Rodrigo Ureña disputó 99 partidos con Universitario Deportes, convirtió 2 goles, entregó 6 asistencias y levantó los títulos nacionales del 2023, el 2024 y el 2025. Veremos si algún día se conoce toda la verdad de esa historia, porque lo cierto es que si la U no sale tetracampeón en este 2026, al primero que van a señalar los hinchas merengues será a Franco Velasco y su desastrosa gestión con el plantel tricampeón del año pasado. En duelo de altura, disputado en incontrastable, Sport Huancayo derrotó como local por 3-1 a los Chancas y se metió entre los 8 mejores de la Copa La Liga Caliente. En la fase de grupos, el Rojo Matador había quedado invicto y líder de su grupo, al igual que los guerreros de los Chancas, que avanzaron sin problemas al vencer a Ayacucho Fútbol Club y al Santos de Nazca, además sin encajar goles. En el primer tiempo, el dueño casa tuvo las ocasiones más claras de gol, pero no tuvo eficacia para abrir el marcador. Piero Magallanes contó con un par de ocasiones, pero el guardameta Jairo Camacho mostró un buen nivel y dejó su invicta los primeros 45 minutos. En el complemento, el local continuó siendo ofensivo y Piero Magallanes logró abrir el marcador a los 53 minutos. Luego Magallanes habilitó a Diego Carabaño, quien con un gran remate puso el 2-0 a los 69 minutos. En adelante, Camacho salvaba a su valla y Félix Espinosa pudo contar con un gran cabezazo a los 86 minutos, aunque la ilusión fue momentánea, ya que Franco Caballero sentenció a los 89, metiendo el 3-1 a favor de los huancaínos. De esta forma, el Rojo Matador clasificó a los cuartos de final de esta Copa de la Liga Caliente y su rival será nada menos que Sporting Cristal. De esta manera, el equipo de Junín rugió en la altura y rompió las redes con Piero Magallanes inspirado. Veremos si este nivel lo mantiene en la siguiente fase con tu rival mucho más complicado. Y como se los veníamos comentando en otros videos, Alianza Lima tiene un amistoso que era una previa importante pensando en el arranque del torneo clausura. Sin embargo, la historia terminó siendo mucho más complicada para el equipo victoriano. Los íntimos no pudieron hacerse fuertes en Matute y acabaron perdiendo por 2-0 frente al Deportivo Cali. Un resultado que además marcó un dato llamativo. El cuadro colombiano consiguió vencer por primera vez a los blanquiazules, luego 3 enfrentamientos entre ambos. Sin duda un baldazo de agua fría para un equipo que buscaba llegar con confianza al campeonato. La sorpresa apareció prácticamente desde el saque inicial. Cuando muchos hinchas recién se acomodaban en las tribunas, el Cali ya estaba celebrando. Apenas a los 32 segundos, tras una llegada por la banda derecha, Andrés Rodríguez apareció para conectar una espectacular volea y colocar el 1-0. Luego de esto, Steven Rodríguez aprovechó una desconcentración del marcador. Más a la confusión en defensa, lo concreto es que Alianza recibió un golpe demasiado temprano y quedó obligado a remar desde atrás. Este inicio condicionó completamente el desarrollo del compromiso. Los dirigidos por Pablo Guede adelantaron sus líneas, intentaron tener más posesión de la pelota y buscaron lastimar con velocidad, aunque el equipo dejó bastante que desear en los últimos metros. Faltó precisión, tranquilidad y mejores decisiones cerca al área contraria, todo a indicar que todavía existe mucho trabajo por realizar antes del inicio oficial del clausura. Y mientras avanzaban los minutos, el Cali empezó a sentirse cómodo, cerró espacios, manejó los tiempos y obligó a los íntimos a jugar lejos de su arco rival. A los 12 minutos, Neira intentó romper por la banda derecha, pero la defensa distante bloqueó el centro. Después apareció Girotti con un remate desde fuera del área a los 23 minutos, aunque sin demasiadas complicaciones
Para el arquero Pedro Galese, que volvía a Matute. Luego de esto, Anthony cometió un error en salida a los 34 minutos y el Deportivo Cali estuvo muy cerca del segundo tanto. Gaibor tampoco encontró precisión en un pase profundo, permitiendo una recuperación rápida del conjunto cafetero. Eran detalles que empezaban a preocupar a la hinchada blancaazul. Fue el pase atrás de Advíncula jugando como central, una acción que casi compromete a Duarte y terminó regalando un tiro de esquina. Ese tipo de errores hicieron quemar las redes sociales entre los hinchas íntimos, porque evidenciaban falta de coordinación defensiva en un momento donde el equipo requiere transmitir seguridad. Sobre el 41, Álvarez dejó el campo de juego por lesión e ingresó Orejuela en Deportivo Cali. Poco después, Vélez sacó un potente remate que Pedro Galese logró rechazar con seguridad. Y cuando parecía que el empate podía aparecer antes del descanso, una gran acción de Eric Castillo terminó con un disparo cruzado de Girotti. Sin embargo, su remate impactó en el palo. Esa fue probablemente la ocasión más clara para el equipo blanquiazul en toda esa primera mitad. Para el complemento, Pablo Guede decidió mantener inicialmente la misma estructura. Mientras el Cali realizó variantes, Pedro Galese, que había disputado todo el primer tiempo, dejó su lugar durante el entretiempo, permitiendo el ingreso de Alejandro Duarte. Del lado colombiano también hubo modificaciones, aunque lejos de mejorar, el conjunto visitante siguió generando peligro. A los 49 minutos, Rodríguez volvió a aparecer y estalló un remate al palo. 4 más tarde, Eric Castillo conectó de cabeza, pero el arquero rival respondió con una buena intervención. Alianza insinuaba una reacción, aunque seguía sin encontrar claridad para romper el orden defensivo del Deportivo Cali. El primer movimiento blanquiazul llegó a los 56 minutos con el ingreso de Mota por Gentil. Instantes después, Girotti presionó la salida rival y estuvo muy cerca de provocar un blooper del guardameta de la selección peruana. Parecía que el empate podría caer por insistencia, pero el gol seguía sin aparecer. El encuentro también tuvo momentos de tensión. A los 68 se produjo un fuerte cruce entre Reynoso y Guamán tras una pelota dividida. Ambos fueron separados rápidamente y el árbitro decidió mostrar tarjetas amarillas. Luego, a los 72, nuevamente Castillo desperdició una buena oportunidad dentro del área. Sin embargo, vino otra mala noticia para el equipo blanquiazul, ya que a los 82 minutos, Marco Guamán abandonó el campo de juego luego de recibir un golpe en la cabeza y fue reemplazado por García. Esa situación encendió todas las alarmas porque el torneo clausura está muy cerca y el lateral podría convertirse en una baja sensible. El árbitro añadió 8 minutos y cuando algunos todavía soñaban con un empate, apareció el golpe definitivo. A los 97 minutos, Daniel Giraldo sacó un remate desde el borde del área y venció a Alejandro Duarte para establecer el 2-0 definitivo. Ahí prácticamente se terminó la historia y quedó claro que el equipo azucarero aprovechó cada oportunidad que tuvo. Ahora todas las miradas apuntan al domingo 19 de julio a las 7 de la noche en Matute, cuando Alianza Lima haga su estreno oficial en el torneo clausura. Veremos si este resultado termina siendo solamente una llamada de atención o un aviso mucho más serio. Sin embargo, lo que encendió todas las alarmas en la victoria fue la información que empezó a circular en las últimas horas del domingo en redes sociales, y que sería una verdadera bomba previo al inicio de este torneo clausura. Así explicaron en Radio Exitosa. Hay un rumor en redes sociales de que Pablo Guede ha renunciado como entrenador del conjunto blanquiazul. Todo en Alianza. Cuando tú lees renunció Guede, hoy se despidió de los jugadores, Es muy fuerte, ¿no? vamos a encontrarle sentido a esta situación. Con pinzas, porque esto ¿Pero por qué? remueve todo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué le ha podido molestar en los últimos días a Pablo Guede para que tome esta decisión? O sea, no es un secreto que Guede mostró incomodidad porque no se hizo la pretemporada en el extranjero. Guede quería trabajar 2-3 semanas en otro país. Una de las opciones era Paraguay, pero desde Alianza, desde la administración le dijeron, profe, no se puede. Es un tema estrictamente económico, ¿no? Pero el comando técnico tuvo esta propuesta de entrenar y trabajar en Paraguay. Al final le dijeron que no. Y esto evidentemente molestó mucho a Guede porque él considera que era fundamental estar con su grupo, trabajar fuera de Lima, enfrentar a rivales. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que Alianza no se ha reforzado. La pregunta es, ¿no se ha reforzado por pedido estrictamente del comando técnico, que no quiere a nadie, que considera que tiene lo justo y necesario para lo que resta del torneo? ¿O es un tema que tiene que ver con la economía de Alianza y el cambio de administración? O sea, son muchas preguntas sueltas, pero si comenzamos a sumar este tipo de hechos, bueno, hoy perdió, está molesto. ¿Qué pasó al final del partido? Hubo una reunión entre el comando técnico de Pablo Guede. Tengo entendido que llamaron a uno de los integrantes de la parte de fútbol de Alianza. Sauro de los Navarro. Y expresaron su incomodidad y sus ganas de irse.
Hay muchas cosas que están pasando detrás del telón que el temor era que todo esto se refleje en el ámbito deportivo. Que las situaciones internas de la venta de las acreencias, del cambio de administrador, de la propuesta de Paolo Guerrero, al parecer, cuando acabó el partido y tras la reunión con uno de los integrantes de la parte de fútbol, Guedes se habría despedido de los jugadores. Ahora, de estas historias sabemos ya varias. Bueno. Marcarían hacían lo mismo, al día siguiente se presentaba. También lo hace también. Bueno. Va a haber horas de informaciones en lo que viene. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Como se escucha, si bien no se confirma del todo que Pablo Guede habría renunciado, sí se anticipaba que el técnico argentino podría estar molesto por cómo se está dando la planificación deportiva en esta mini pretemporada de medio año. Y es que como también se los anticipamos en un video anterior, en Alianza no había flujo de caja por el costoso primer semestre del 2026, entre pagos de rescisiones de contrato, una pretemporada de verano en Uruguay y otras cositas más. La institución victoriana habría entrado en una especie de austeridad, donde incluso es de los pocos clubes peruanos que no se ha reforzado en este mercado de medio año. Esto, y que le habrían dicho que no a Guede a la mini pretemporada que pretendía hacer en el extranjero, podrían haber hecho que el entrenador argentino decida patear el tablero en las últimas horas. Ahora, una cosa es que decida renunciar, otra cosa es que le acepten la renuncia. Aunque sí queda claro que las molestias entre el comando técnico y sobre todo la dirigencia se mantendrían más latentes que nunca. Recordemos que incluso en los festejos por la consecución del torneo de apertura, ya se notaba cierta incomodidad de Pablo Guede con algunos directivos íntimos. Y si encima de todos los dueños de la mayoría de creencias cambian de manos, ya que ahora volverán a las 6 cabezas del fondo blancaazul, Antonio Armejo y Fernando Fara, podría hacer pensar que el técnico gaucho quiera salir de la victoria ante toda esta inestabilidad. Y si encima de todo se viene voceando que un club argentino que él lo sondeó en el primer semestre, como es el San Lorenzo Almagro, no tiene técnico y lo podría pretender nuevo, se entendería por qué Pablo Guede podría decir arrancarse de Alianza. Porque incluso en el hipotético caso no renuncia ahora, podría hacerlo después si los resultados no le acompañan en el arranque del campeonato. Porque lo mismo le ocurrió a otro técnico extranjero, Pablo Tori, que cansado de varias cosas en Cristal, renunció a inicios de año cuando el equipo bajo Pontino clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores por penales frente al Carabobo de Venezuela. Y aunque en ese momento no se anunció su salida porque lo convencieron de quedarse en la Florida, al final con el tiempo no resistió y decidió dejar en el aire el proyecto celeste. ¿Pasará lo mismo con Pablo Guede en la victoria? Lo otro cierto es que en las últimas horas los nuevos acreedores mayoritarios de Alianza, Fernando Fara y Antonio Armejo, dijeron que evaluarían todo el proyecto en Alianza Lima. ¿Será que a Pablo Guede no le gustó ese conjunto de cosas que vienen sucediendo en Matute? Lo otro cierto es que desde hace rato en Alianza el ambiente es de tensa, pero muy intensa calma. Aunque de oficializarse esta salida del técnico argentino, que los sacó campeones de la apertura, no les quepa la menor duda que puede arder todo el caminito íntimo. Veremos entonces cómo acaban todas estas mil novelas en Matute. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.